Entramos en el segundo domingo de Navidad del ciclo C. Y en él aparece el prólogo del Evangelio de Juan, que me parece el texto más triste de todo el Evangelio. Porque el apóstol San Juan, al final de su vida, cuando se decide escribir el mensaje de Jesús, comienza con una reflexión que es el prólogo, una especie de recorrido por la misión de Jesús con la visión de los años transcurridos con él, y constata con dolor y amargura el rechazo del pueblo judío al Señor. Era el Mesías, el que tenía que salvar a toda la humanidad, pero especialmente a su pueblo, a ese pueblo al que Dios había sembrado el amor y la revelación. Lo hizo a través de los profetas, a través de una historia en la que permaneció completamente unido a él. Pueblo al que el propio Jesús pertenecía según la carne, al que pertenecía su propia madre o San José. También los apóstoles eran parte de este pueblo. San Juan, en su prólogo, vive con dolor que los suyos no lo recibieran. ¿Por qué? ¿Por qué no recibieron a Jesús? En realidad, no eran malas personas. Eran gente religiosa. Pero entonces, ¿por qué no lo recibieron? Porque su persona, Jesús, no encajaba con la idea que ellos tenían de cómo debía de ser el Mesías. Si hubiera venido con un gran ejército, le habrían aplaudido, lo habrían acogido y lo habrían proclamado rey de Israel. O incluso, si hubiera utilizado su poder para hacer continuamente milagros, como el que hizo multiplicando los panes y los peces, en el que quisieron hacerlo rey, o haber incrementado las curaciones y resurrecciones, seguro que lo habrían aceptado. Pero un Mesías humilde, pobre y sobre todo fracasado y crucificado, no podían aceptarlo, porque rompía todos los esquemas que ellos tenían del que debía ser el Mesías, el liberador de su pueblo. Este pueblo se movía en un plano puramente material, y por eso no supieron ver el misterio de amor que había detrás de su persona. Bien, hermanos, ¿y nosotros? ¿Qué ha pasado con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Tantos y tantos de nuestros contemporáneos que se han alejado de la fe. ¿Es que acaso no está ocurriendo lo mismo que entonces? ¿Es que no estamos viviendo un rechazo generalizado en Occidente contra la figura de Jesús? ¿No están lejos de la fe muchos de esos que fueron bautizados, a los que el propio San Juan Pablo II llamaba paganos bautizados? Hermanos, quizás se alejan porque no encuentran en la fe lo que ellos esperan. Si les diera dinero, salud,
poder o fama, seguro que estarían a su lado. Seguro que serían capaces de reconocerlo. Y seguro que llenarían las iglesias. Pero como no da nada de lo que hoy es importante en el mundo materialista que vivimos, no pueden acogerlo ni aceptarlo. El contexto de aquel pueblo, del pueblo de Israel, es similar al que nosotros estamos viviendo hoy. Pero dice San Juan, también en este texto que acabamos de leer, que a los que sí lo recibieron les da un poder. Jesús no da un poder de dinero, de fama, de salud permanente o de inmortalidad, no, sino que les da el poder de ser hijos de Dios. Queridos hermanos, esto es lo importante, esto es lo que nos deja Jesús. Herederos de la promesa, hijos en el Hijo. Hermanos míos, Jesús nos hace sus hermanos. Es decir, nos da el poder de vivir en la tierra felices con el mandamiento del amor, aunque a veces nos sea difícil de practicar. Jesús nos da el gran poder de resucitar con Él en el cielo. Este es el gran regalo que Dios nos da. Y esto, hermanos, es maravilloso. Sentirme hijo de Dios, sentirme parte de Dios, sentirme unido completamente a Jesucristo, porque Dios nos hace uno con Cristo. Esto es hermoso, hermanos, porque ¿de qué sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? ¿De qué te sirve el dinero si después no te lo vas a poder llevar? O la salud, si más tarde o más temprano terminará por deteriorarse. De igual modo la fama, por muy famoso que seas, al final termina por olvidarse. Hermanos, muchas veces el querer pasar a la historia se convierte en algo muy etéreo. ¿Cuántos años puede durar la fama? ¿4, 8? Al final lo tienen que dejar y terminan criticados o en la cárcel por aquellos a los que injuriaron. En cambio, hermanos míos, hay algo que no pasa nunca, y es el poder de estar con Dios en el cielo. Este es el poder que Jesús nos da. Si pedimos salud, dinero, eso es pasajero, pero Él nos da algo eterno, nos da la vida eterna. Por eso aquellos que no buscan belleza, salud, dinero o poder, sino que siguen a Cristo, aceptando la vida tal cual es, han encontrado el tesoro. Porque se han encontrado con Él. Porque lo importante es la vida eterna. Estar con Cristo. Todo lo que el mundo te ofrece es etéreo, dura poco. Pero el que ha descubierto a Jesucristo, el que ha descubierto el amor de Dios, es lo realmente
eterno. Porque el amor de Dios, cuando lo descubres, te lleva a amar sin medida. Aquellos que han descubierto el amor de Dios son los llamados hijos de Dios. Para alcanzar esto es necesario algo muy importante: humildad. Humildad para poder descubrir la voluntad de Dios en tu vida. Humildad para poder descubrir que Dios está contigo, camina contigo, es parte de ti. Humildad para no querer entenderlo todo, sino para poder aceptar a ese Dios que te habla a través de tu propia vida. Humildad para descubrir que nuestros planes no tienen por qué realizarse cuando yo quiero o como yo quiero, sino como Dios quiere. La humildad nos abre la puerta de la fe. La humildad nos abre a la esperanza y nos abre al amor. Queridos hermanos, en este tiempo de Navidad, pidamos al Señor que nos dé el don para seguir los caminos de Dios de acuerdo a su voluntad. Pidamos al Señor que aumente en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, que aumente en nosotros la humildad. Sí, hermanos, la humildad. Dejémonos de buscar otros poderes, de buscar otros caminos. El camino para el encuentro con Dios es el camino de la humildad, de aceptarte tal y cual eres. No tienes que ser como te piden los demás, sino tal cual tú eres. Aceptarte, reconocer tus debilidades, reconocer tu pecado y poderte poner delante de Dios y decir: Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame. La humildad, hermanos, es esa puerta que te abre al cielo, esa puerta que se cierra para el enemigo, para el demonio. Por eso en este día yo os invito a todos a pedir al Señor el don de la humildad, como el mayor de los regalos que Él nos puede hacer. Y poderle decir hoy al Señor: Señor, gracias, gracias por ser mi Padre. Gracias por ayudarme a ser tu hijo. Gracias por sentirme parte de ti. Queridos hermanos, en este tiempo de Navidad, Cristo se hace carne en nosotros. Cristo viene a nuestro encuentro. No le cierres la puerta. Ábrete a Él y deja que Él llene todos tus vacíos y te dé ese don inmenso, que es el don de aceptarte y de aceptar su voluntad. Amén.